Bienvenido a la clase 2.1, unidad número 2 para cuarto grado. Te saluda el profesor Roberto. Como siempre, invitándote a que te suscribas a mi canal. Si ya lo hiciste, pues agradecerte, visítalo y dale like a los videos. La clase de este día, clasificación de triángulos por la medida de sus ángulos. Bien específico. Analiza. ¿Qué características tienen los ángulos en cada grupo de triángulos? ¿Qué es lo que necesitas tú? Observar el grupo A. ¿Qué características tienen entre sí los del grupo B, diferente al grupo A? ¿Qué características tienen entre sí los tres triángulos del grupo C, diferentes a los de B y diferentes a los de A? ¿Hay algún que sea diferente, una característica que en este caso, los diferencia de los demás? A eso vamos. Bien, soluciona. Las características de cada grupo es: los triángulos del grupo A tienen todos sus ángulos agudos. Todos los ángulos agudos quiere decir que son ángulos menores de 90 grados. Observa los valores. Bien. Los triángulos del grupo B tienen un ángulo recto. Cuando vemos un cuadrito dentro de un triángulo, esto significa que este ángulo mide 90 grados. Este mide 90 y este mide 90, independiente de cuánto midan los otros. Pero estos triángulos tienen un ángulo recto que no tienen estos. Los triángulos del grupo C tienen un ángulo obtuso. ¿Recuerda a qué llamamos ángulo obtuso? Aquel ángulo que es mayor de 90 grados. Aquí tenemos 140 es mayor de 90, 100 es mayor que 90, 115 es mayor que 90. Entonces la diferencia está en que los del grupo A todos son menores de 90. En el grupo B uno de ellos mide 90 y en el grupo C uno de ellos mide más de 90 grados. Si olvida la clasificación de los triángulos por la medida de sus ángulos, puedes guiarte con la siguiente idea. Acutángulo menor de 90, rectángulo del recto igual a 90 y obtuso mayor que 90, obtusángulo. Comprende, los triángulos pueden clasificarse por la medida de sus ángulos. Si todos los ángulos son agudos, es un triángulo acutángulo. Memorízate. Ahí tenemos una idea. Todos esos ángulos son menores de 90, por lo tanto es un triángulo acutángulo. Si tienen un ángulo recto, dijimos que mide 90 grados. Es un triángulo rectángulo y ahí tenemos uno. Independiente de cuánto midan los otros, pero ese ángulo alfa A mide 90 grados. Y si tiene un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor de 90 grados, como se ve aquí, un ángulo obtuso, le llamaremos triángulo obtusángulo. Resuelve, clasifica los siguientes triángulos como acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Puedes analizarlo a simple vista o puedes valerte del transportador para medir algún ángulo que tú quieras especificar. Tenemos 6 ahí que tú los puedes resolver fácilmente. Apóyate con el transportador. Bien, cuaderno de ejercicio para cuando tú lo tengas. Recuerda, mide el siguiente ángulo. Trabajamos esto en la clase anterior. Recuerda que podías prolongar un lado, ¿sí? Y luego sabemos que este ángulo, ¿cuánto mide? 180. Y luego coloca el transportador en forma, con la curva hacia abajo y mides este ángulo. Luego a 180 le vas a sumar la medida de este ángulo. Acuérdate, ahí está, 180. Acuérdate que la suma de 180 más ese ángulo es el ángulo completo de la curva negra que está aquí. Aquí igual, ¿verdad? Vamos a prolongar. Ya sabemos que este mide 180, ¿sí? Y luego vamos a medir y vamos a hacer la suma. 180 más la medida de este ángulo. Recuerda que empezar a contar por 0. Resuélvelo tú. Resuelve este otro. Clasifica los siguientes triángulos en acutángulos. Recuerda, menores que 90, 3. Rectángulo que tenga un ángulo recto u obtusángulo que tenga un ángulo mayor de 90. Un ángulo obtuso. Ahí clasifícalos. Como te digo, puedes usar una escuadra o puedes usar un transportador para salir de alguna duda de ellos. Solo busca la característica. Triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. Resuélvelos tú. Otro más, colorea, prepara los colores. Colorea de la siguiente manera los triángulos que se forman en la figura. De rojo los triángulos acutángulos. Vamos a ver.
De rojo los triángulos acutángulos acá, que tienen ángulos menores de 90. De café los triángulos rectángulos, aquel triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. Y amarillo los triángulos obtusos, aquel triángulo que tenga un ángulo mayor que 180. Y te voy a dar una figura bien coloreada. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. Los triángulos pueden clasificarse por la medida de sus ángulos. Si todos sus ángulos son agudos, es un triángulo acutángulo. Si tiene un ángulo recto, la misma palabra lo dice, es un triángulo rectángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, igual la palabra te lo está diciendo, es un triángulo obtusángulo. Envíe el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.